¿Alguna vez te has encontrado persiguiendo la atención de alguien, sintiendo que corres una carrera que nunca podrás ganar? A muchos de nosotros se nos enseña que nuestro valor está ligado a ser elegidos, lo que nos lleva a esforzarnos más por un amor que permanece fuera de nuestro alcance. Pero cuanto más persigues, más se aleja la otra persona, dejándote exhausto y dudando de tu propio valor. La verdad, el amor debe encontrarte a mitad de camino. Cuando dejas de correr detrás de alguien, empiezas a correr hacia ti mismo, recuperando tu poder y tu autoestima. Déjame contarte sobre Clara, una mujer como muchas otras, atrapada en la telaraña de una relación que poco a poco la estaba consumiendo. Su historia es un reflejo de lo que muchas personas experimentan en silencio, un lento desvanecimiento del ser en pos de mantener viva una conexión que se debilita con el tiempo. Al principio, su relación con Mark estaba llena de emoción y conexión. Era una chispa constante, una promesa de futuro compartido donde cada día era una aventura y cada noche un refugio. Risas, confidencias, sueños tejidos al unísono. Parecía que nada podría romper ese lazo. Pero a medida que Mark se distanciaba, una grieta comenzó a formarse en los cimientos de su relación. Sus conversaciones se volvieron menos frecuentes, sus abrazos menos cálidos, y su mirada, antes llena de adoración, ahora parecía perdida en la lejanía. Clara se encontró haciendo todo el trabajo, cargando con el peso de mantener viva la llama, intentando llenar el vacío que Mark dejaba a su paso. Era como remar contra la corriente, agotando sus fuerzas en un esfuerzo inútil, enviando mensajes primero, esperando una respuesta que a menudo nunca llegaba, o que llegaba tarde y fría, como un eco distante de la pasión que alguna vez sintieron, planeando citas, organizando salidas, intentando desesperadamente reavivar la chispa, sin darse cuenta de que el problema no era la falta de planes, sino la falta de interés por parte de Mark. Y esperando migajas de atención, pequeños gestos que confirmaran que aún era importante para él, que no la había olvidado por completo. Cada notificación del teléfono era una esperanza, cada llamada perdida una decepción. Su felicidad se ató al estado de ánimo de él, convirtiéndose en una marioneta emocional, danzando al son de sus caprichos y silencios. Si Mark estaba feliz, ella era feliz. Si Mark estaba triste, su mundo se oscurecía, y perdió el contacto con su propia vida, con sus pasiones, sus amigos, sus sueños. Se había diluido en la relación, sacrificando su individualidad en el altar del amor, sin darse cuenta de que el verdadero amor no exige renuncias, sino que celebra la autenticidad de cada uno. El punto de ruptura llegó, como una tormenta inesperada que arrasa con todo a su paso, dejando al descubierto la fragilidad de lo que antes parecía indestructible. Cuando Mark canceló una cena especial, una noche que ella había planeado con ilusión, imaginando un reencuentro, una conversación sincera, una chispa de esperanza, que ella había preparado, invirtiendo tiempo y esfuerzo en cada detalle, desde la elección del menú hasta la decoración de la mesa, con la esperanza de crear un ambiente mágico que los acercara de nuevo, eligiendo a sus amigos antes que a ella sin pensarlo dos veces, sin medir el impacto de su decisión, sin importarle el esfuerzo y la ilusión que ella había puesto en esa noche. Sola en su cocina, rodeada de velas apagadas y platos fríos, sintió un vacío inmenso, una soledad que calaba hasta los huesos. Clara se dio cuenta de que apenas se reconocía a sí misma, que la mujer que veía en el espejo era una sombra de lo que había sido, una persona consumida por la tristeza y la desesperación. Esa noche, tomó una decisión silenciosa, una determinación que nacía de lo más profundo de su ser, una necesidad imperiosa de recuperar el control de su vida, dejar de perseguir, de mendigar amor y atención, de rogar por un lugar en la vida de alguien que no parecía valorarla. Dejar de rogar, de humillarse, de rebajarse a un nivel que no le correspondía. Ella valía mucho más que eso, y empezar a ponerse a sí misma primero, a priorizar su bienestar, su felicidad, sus sueños. Era hora de reconectar consigo misma, de redescubrir su propia valía. No lo hizo por ira, ni por rencor, sino por amor propio, por la necesidad de sanar las heridas y reconstruir su vida sobre bases sólidas, sino por una profunda necesidad de encontrarse a sí misma de nuevo, de recuperar su esencia,
de recordar quién era antes de perderse en la relación. Clara resolvió recuperar su felicidad, sin esperar más a que otra persona se la diera, sin depender de la aprobación o el afecto de nadie más. Su felicidad sería su propia responsabilidad. Fue el primer paso para volver a ser completa, para sanar las heridas del pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades, un futuro donde ella sería la protagonista de su propia historia. El viaje de Clara de regreso a sí misma comenzó con pequeños pasos intencionales. Dejó de esperar junto al teléfono y empezó a vivir para sí misma, saliendo a correr por las mañanas, reconectando con amigos y redescubriendo sus propios intereses. Silenció las notificaciones de Mark, liberando su mente de la ansiedad constante. Clara se inscribió en una clase de arte, sumergiéndose en la creatividad y conociendo gente nueva. Cada nueva experiencia era un ladrillo en la base de su nueva vida. Ya no era solo la novia de Mark, era Clara, vibrante e independiente. Al invertir en su propio crecimiento, reconstruyó su autoestima. Clara era finalmente la protagonista de su propia historia. A medida que Clara vertía energía en su propia vida, su mundo se expandía. Comenzó un club de lectura, exploró nuevos senderos, e incluso hizo un viaje sola, descubriendo que la soledad podía ser empoderadora, no solitaria. Su renovada independencia irradiaba hacia afuera. Amigos y familiares notaron que su chispa regresaba. Clara ya no esperaba ansiosamente, estaba creando activamente una vida que amaba. Su felicidad se volvió autosuficiente, enraizada en sus propias pasiones y amistades. Se enamoró de sí misma, dándose cuenta de que era capaz y valiosa, independientemente de su estado civil. Esto no se trataba de darle celos a Mark, se trataba de un genuino autodescubrimiento. Clara dejó de perseguirlo y empezó a perseguir su propia alegría. Al principio, Mark apenas notó el cambio. Estaba tan acostumbrado a la dinámica de su relación, a la forma en que Clara siempre estaba disponible, que los pequeños ajustes en su comportamiento pasaron desapercibidos. Era como un cambio gradual en el clima, imperceptible día a día pero evidente con el tiempo. Pero cuando Clara dejó de responder al instante, cuando sus mensajes ya no llegaban con la velocidad de antes, y priorizó sus propios planes, sus ambiciones y sus metas personales, la situación comenzó a cambiar. Ya no era la Clara que ponía su vida en pausa por él. Él sintió su ausencia. Una ausencia que se hacía cada vez más palpable, más dolorosa. Ella ya no estaba siempre disponible. Su calendario se llenaba de actividades que no lo incluían. Su tiempo ahora era valioso, un recurso que administraba con cuidado y dedicación, lleno de sus propios compromisos, proyectos y aspiraciones. Su vida se había expandido más allá de su relación. Cuando se encontraban, en esos momentos cada vez más esporádicos, Clara estaba más presente y segura de sí misma, irradiando una confianza que antes no había notado, hablando de sus aventuras, de sus nuevas experiencias y los desafíos que estaba superando, y pasiones, compartiendo con entusiasmo los proyectos que la llenaban de energía. Mark se dio cuenta, de golpe, de que ya no era el centro de su universo. Ya no era la prioridad indiscutible, el eje alrededor del cual giraba su vida. Verla feliz y realizada sin él, disfrutando de su propia compañía y de sus logros personales, le provocó miedo a perderla. Un miedo profundo y paralizante que lo obligó a confrontar la realidad de su relación. Por primera vez, en mucho tiempo, vio a la mujer segura e independiente, a la persona que realmente era Clara, que lo había atraído al principio, antes de que la rutina y la complacencia se apoderaran de su relación. La transformación de Clara, su evolución como persona, le hizo darse cuenta de que tenía que ganarse su lugar en la vida de ella, que ya no era suficiente con dar por sentado su amor y su compañía. Ahora él estaba fuera, mirando desde la distancia, queriendo volver a entrar, anhelando recuperar el lugar que había perdido. La dinámica cambió. Mark comenzó a perseguir a Clara. Él iniciaba conversaciones, preguntaba por sus intereses y planeaba citas consideradas. Clara respondía con calma y confianza, ya no desesperada por su atención. Su conexión se sentía más equilibrada. Mark escuchaba, se abría y hacía esfuerzos reales. Expresó vulnerabilidad, admitiendo que extrañaba a la verdadera ella. Pero la paz de Clara venía de adentro.
Estaba feliz de haberse encontrado a sí misma de nuevo. Mark respetaba su tiempo y sus compromisos, motivado por el miedo a perderla. Clara recibió su afecto sin ansiedad, sabiendo que su valor no estaba ligado a su persecución. Al enfocarse en su propia felicidad, creó espacio para una relación más sana y genuina. Si la historia de Clara te resuena, si te has visto reflejada en su búsqueda de afecto y conexión, si sientes que has estado invirtiendo más de lo que recibes en tus relaciones, puedes cambiar tu propia dinámica, puedes tomar las riendas de tu vida amorosa y empezar a construir relaciones más equilibradas y satisfactorias. No estás destinada a perseguir eternamente, tienes el poder de atraer lo que deseas. Comienza por pausar todo primer contacto durante 1 o 2 semanas. Este es un paso crucial para romper el ciclo de la persecución. Al alejarte, creas espacio para que la otra persona responda y demuestre su interés. Observa quién se acerca y cuánto esfuerzo hacen. Presta atención a quién toma la iniciativa y quién está dispuesto a invertir tiempo y energía en la relación. Esta observación te dará información valiosa sobre la dinámica actual. Llena tu tiempo con actividades que te emocionen, que te hagan sentir viva y realizada. Inscríbete a esa clase que siempre quisiste tomar. Explora nuevos hobbies o retoma viejas pasiones. No solo cosas que giren en torno a tu pareja. Es importante cultivar tu individualidad y tener intereses propios que te definan más allá de tu relación. Fortalece tus amistades y tu sistema de apoyo. Rodéate de personas que te quieren y te valoran por quien eres. Deja que te recuerden tu valor. Permíteles que te recuerden lo increíble que eres y todo lo que tienes para ofrecer. Cuando sientas la necesidad de perseguir, cuando la ansiedad te impulse a enviar ese mensaje o hacer esa llamada, redirige esa energía hacia adentro. Pregúntate qué necesitas y dátelo a ti misma. ¿Necesitas descanso, un baño relajante, un momento de tranquilidad? Practica la autoafirmación y la atención plena. Repite frases que te recuerden tu valía y concéntrate en el presente para reducir la ansiedad. Para calmar los pensamientos ansiosos, reconoce que la ansiedad es una emoción pasajera y que tienes el poder de controlarla. El objetivo es reconfigurar tu mente, cambiar la forma en que te relacionas contigo misma y con los demás. Para buscar la validación desde adentro, no de otra persona. Reconoce tu propio valor y confía en tu criterio. Así es como te transformas de una perseguidora, de alguien que busca constantemente la aprobación externa, en alguien que atrae naturalmente, en una persona segura de sí misma, que irradia confianza y atrae a personas que la valoran por quien es. Tu atención y energía son preciosas. Deja de gastarlas en alguien que da poco a cambio. Invierte en ti misma, tus pasatiempos, crecimiento y amistades. Cuando te conviertes en tu propia prioridad, irradias confianza y autosuficiencia. Esta energía magnética atrae a la gente hacia ti, no porque los necesites, sino porque estás completa por tu cuenta. Ser el centro de tu universo significa que tu felicidad es tu responsabilidad. Cuando estás satisfecha desde dentro, tienes más para dar en cualquier relación. Evalúa a dónde va tu energía. Elige invertir en ti misma. A medida que lo haces, notarás un cambio poderoso en cómo te ves a ti misma y cómo te ven los demás. Este viaje no se trata de trucos para hacer que alguien te persiga, se trata de descubrir el amor propio. Cuando estás cautivada por tu propia vida, la atención de otra persona se convierte en un extra, no en una necesidad. El amor que te das a ti misma establece el estándar de cómo te tratan los demás. La historia de Clara muestra que el verdadero cambio viene de adentro. Su relación mejoró porque ella se volvió completa por su cuenta. Suelta la persecución y comprométete con tu propia felicidad. El romance más grande es el que tienes contigo misma. Cuando brillas desde adentro, las personas adecuadas se sienten atraídas por tu luz. No estás destinada a perseguir, estás destinada a brillar.